Mateo 16, 13 al 20. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. El Evangelio de hoy nos ofrece para nuestra meditación un relato muy importante. Se trata de un texto central, una especie de bisagra de todo el Evangelio de Mateo, pues lo divide en dos partes. La primera abarca todo lo sucedido hasta antes de este texto y se le conoce como el tiempo de Galilea. Es el tiempo en donde Jesús anuncia el reinado de Dios y nos invita a participar de él. Es un tiempo de crecimiento de la buena noticia, de paz, de alegría, de esperanza. Y la segunda parte abarca todo lo que sucede después de este texto y se le conoce como el tiempo de la subida a Jerusalén. En esta parte Jesús se dedicará a enseñar a los suyos qué es lo que hay que hacer, cómo tenemos que proceder y cómo hay que actuar para que el reino que nos anuncia se haga realidad. Y a diferencia de la primera parte, esta etapa del camino será un tiempo de conflictos, tensiones y riesgos que concluirá con la muerte de Jesús en Jerusalén. Bueno, pues el texto que une estas dos partes de Mateo es el texto de hoy. Para entender mejor este relato, recordemos que el pueblo de Israel esperó por siglos que Dios intervenga para librarlo de las dificultades que sufría. Esperó que Dios intervenga con fuerza por medio de su Mesías para restaurar la paz y de este modo reinar en medio nuestro. Esperó la intervención de Dios a fin de derrotar a todos sus enemigos para siempre y comenzar así una era de paz y felicidad. Y además esperó que cuando el Mesías venga, tendrá todo el poder y la fuerza de Dios para lograr la victoria anhelada. Es de recordar que en esas épocas en las que el pueblo se sentía más en penurias, era cuando con más fuerza e insistencia pedía a Dios que envíe pronto a su Mesías. Bueno, pues en tiempos de Jesús la gran desgracia del pueblo fue la invasión romana. Y la sensibilidad respecto a la llegada del Mesías se encontraba a flor de piel. En el texto que hoy la Iglesia nos propone, Jesús va a revelarse como ese Mesías esperado. Y si los suyos reconocen que Él es el esperado, entonces deberán seguirlo hasta el final. Teniendo pues en cuenta que el Evangelio de hoy trata del mesianismo de Jesús, fijémonos que el texto tiene a su vez dos partes muy claras. Primero, lo que Pedro dice de Jesús y segundo, lo que Jesús dice de Pedro. El relato empieza ubicándonos en la región de Cesarea de Filipo, unos 40 kilómetros al norte del lago de Galilea, a los pies del monte Hermón, que es una zona de extraordinaria belleza natural. Y el lugar nos invita a pensar que tal vez Jesús y los suyos fueron allá para descansar, y tal vez evaluar y reflexionar en lo que habían vivido hasta el momento y en lo que les esperaba en adelante. Bueno, pues a la luz de este contexto, veamos qué es lo que Pedro dice de Jesús. El texto empieza con una pregunta que Jesús hace a los que estaban con él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué ha entendido de mi mensaje? ¿Qué conclusiones ha sacado? Y ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Al finalizar su tiempo en Galilea anunciando la buena noticia del reinado de Dios y curando, la gente solo había entendido que él era un profeta, pero nada más que un profeta, como lo fueron otros profetas anteriores a él.
Sin embargo, creían que no era cualquier profeta, sino uno grande, comparable a los grandes de Israel, como por ejemplo Elías o Jeremías, o como el recientemente fallecido Juan Bautista, y que su público probablemente conoció. Pero Jesús desea saber qué piensan sus discípulos, los que han caminado con él, los que han estado más cerca y que lo han conocido en el diario quehacer. Entonces les pregunta directamente: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Probablemente entre ellos habían hablado mucho acerca del Señor, así es que Pedro, en nombre de todo el grupo, lo confesó más que un profeta. Confesó que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Se trató de una declaración pública de fe que hizo Pedro y todos debieron asentir. Bueno, pues ahora veremos la segunda parte del texto, es decir, qué dice Jesús de Pedro. Y lo primero que le dice es: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. En primer lugar, lo declara dichoso, feliz, bienaventurado. Pedro es dichoso, pues creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, le cambiará la vida. En segundo lugar, le dice que su afirmación es una revelación del Padre. El Padre ha hecho ver a Pedro, lo ha hecho darse cuenta y comprender con el corazón que, en efecto, Jesús es el Mesías esperado. Y en tercer lugar, Jesús confirma a Pedro. El Señor no solo reconoce implícitamente que lo dicho por Pedro es verdad, sino que confirma a Pedro como cabeza de su iglesia, de esa pequeña iglesia que cree que es el Mesías. Y le dice: Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Pues si bien el mal es muy fuerte y poderoso, no podrá contra su iglesia. Con esta afirmación, Jesús convierte a Pedro en esa piedra sólida, apoyada sobre los cimientos del Señor, sobre los cuales se levantará su iglesia universal, pues como saben, católico solo quiere decir universal. Será pues una iglesia abierta a todos y que permanecerá en el tiempo a pesar de todas sus caídas y de todas sus adversidades. Bueno, pues nosotros, después de 2000 años, somos esa iglesia construida sobre Pedro y sustentada toda ella por Jesús. Es interesante recordar algo de historia al respecto, pues como saben, Pedro murió en Roma, muy probablemente en el circo de Nerón, y al lado del circo quedaba la colina vaticana, que en ese tiempo solo albergaba una necrópolis romana, evidentemente pagana, pues allá lo enterraron. Los creyentes de entonces sabían dónde había sido enterrado Pedro y van a mantener la tradición de visitar su tumba en la colina vaticana. 3 siglos más tarde, cuando el emperador Constantino, en gratitud al apoyo recibido por los cristianos, decidió construir una basílica para ellos, que se conocerá como la Basílica de Constantino, la hizo sobre la tumba de Pedro. Y para hacerlo, va a hacer aplanar la colina vaticana y cubrir la necrópolis pagana. Los católicos, de generación en generación, guardaron el recuerdo del lugar y con el paso del tiempo, ese recuerdo se convirtió en tradición. Pues la tradición de que Pedro estaba enterrado en la colina vaticana se ha mantenido hasta hoy. 1000 años más tarde, en el siglo XVI, el Papa Julio II, sobre la vieja basílica que Constantino construyó, inició la construcción de la actual Basílica de San Pedro. A inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII decidió hacer unas refacciones en la cripta, debajo de la Basílica de San Pedro, se descubrió la necrópolis romana y en ella la tumba de Pedro. Una de las cosas más llamativas de la tumba de Pedro es que se encuentra exactamente debajo del altar que construyó Constantino en el siglo IV y exactamente debajo del altar principal de San Pedro del siglo XVI, desde donde el Papa celebra la Eucaristía en las ceremonias principales. Y de esta manera se hace literalmente real lo que dice el Evangelio: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Finalmente, luego de hacerlo cabeza de su iglesia, Jesús reafirmó la autoridad de Pedro, diciéndole: Te daré las llaves del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las llaves son símbolo de autoridad. Es lo que permite entrar y salir, atar y desatar, y representan la autoridad que Jesús delegó a su iglesia en la cabeza de Pedro. El Papa tiene en su escudo 2 llaves cruzadas que simbolizan las llaves del reino, indicando así esta autoridad delegada. Pero como dijo el Papa Francisco, se trata de una autoridad que debe ser de servicio. Una autoridad que busca ayudar, levantar, animar, servir. Una autoridad que se apoya en la justicia de Dios, que es todo perdón y misericordia. Es de notar que el Evangelio de hoy termina en una forma algo extraña. Según Mateo, Jesús les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías, porque la gente no hubiese entendido el tipo de Mesías que es. La Iglesia recién entenderá su mesianismo después de su resurrección. A manera de conclusión, preguntémonos, ¿y nosotros? ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Creemos que Él es el Mesías que nos llevará a la liberación total y a la verdadera vida? Y si es así, ¿estamos dispuestos a seguirlo y a jugarnos la vida por Él?